En el video vamos a realizar 3 sesiones educativas que van a englobar el tema de salud sexual y reproductiva. En la primera sesión vamos a ver cuáles son los derechos sexuales y reproductivos en el adulto. En la segunda sesión vamos a hacer la promoción y prevención en salud sexual y reproductiva en relación a la salud de la vida diaria. Y en la tercera sesión vamos a ver los tipos de metodología anticonceptiva y su perspectiva en la vida sexual, en el que encontramos como necesidad el conocer los actos de autocuidado asociados a la sexualidad en el aspecto preventivo, englobado a las necesidades de conocer cuáles son los derechos que por ley la persona tiene. Buenas tardes. Hoy les voy a realizar una sesión educativa. Les da el título de Derechos Sexuales y Reproductivos. Entonces, vamos a iniciar. Como objetivo general, tenemos que enseñar a la población adulta y joven los derechos sexuales y reproductivos según el marco legal colombiano. Pues en relación a los diferentes conceptos que vamos a englobar relacionados al tema. En objetivos específicos, pues los vamos a instruir para diferenciar los distintos conceptos que tienen que ver con este tema y promover la apropiación de esos derechos en la vida cotidiana. Entonces vamos a iniciar con la lluvia de ideas. Entonces les voy a preguntar qué opinan de salud sexual, qué saben, o algún concepto que es importante para la vida de pareja. ¿Sí? ¿Y conocen algún derecho sexual y reproductivo? Ella lo sabe. Pues un derecho ya, pues si la persona no quiere, entonces no. El derecho a no estar obligados. ¿Y qué les gustaría conocer de este tema? Me gustaría. ¿Qué algo que les interese? Pues te interesaría como qué cosa. No tengo muy claro el tema. Entonces, si quieren, pues vamos a iniciar con el tema. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar con las diferencias de los conceptos. Entonces hay una variedad de conceptos. La primera es sexo. Esto ya tiene que ver con la parte anatómica, la parte fisiológica de la persona cuando nace, hombre o mujer. En la parte de salud sexual, pues todo lo que tiene que ver con el bienestar físico, mental y psicológico de la persona en cuanto a vivir una experiencia sexual libre, sin inconvenientes y pues sin ningún tipo de violencia o discriminación. En la parte de la identidad de género, se refiere más bien a los roles que tiene la persona en la parte social y pues relacionándose a la conducta y a las cualidades que tiene. Eso ya la persona elige cuál quiere seguir. En la parte reproductiva, pues ya sería la procreación de tener hijos o no. En la parte de identidad sexual, eso es cómo la persona se siente, cómo quiere actuar. Pues si quiere ser hombre o mujer. En la orientación sexual, eso ya tiene que ver con el gusto físico, como la atracción y deseo sexual que tiene hacia otra persona. Y eso ya puede ser de distinto género o del mismo género o ambos géneros, bueno, etc. En la parte de sensualidad, eso ya tiene que ver más con los sentidos, lo que uno siente con el tacto, con el oído, con la vista.
y pues que le genera como un cierto grado de atracción a la otra persona. En la parte del erotismo, que se conoce más como placer sexual, esto ya tiene que ver que de forma consciente y voluntaria, por medio de un estímulo, se genera. Y la parte de vinculación afectiva, eso tiene que ver más con los lazos que uno genera con las demás personas. Entonces aquí tengo como una actividad. Entonces la actividad es que, bueno, yo tengo, entonces por ejemplo, esta parte de lo que uno piensa en relación a los conceptos, me dicen que puede ser, ¿sí? Entonces esta parte de la parte mental, de lo que la persona decide que quiere ser, a cuáles de esos conceptos se relaciona. ¿Cómo si? O sea, por ejemplo, les digo que identidad sexual, ¿sí? Que la persona elige cómo quiere actuar. Entonces yo les digo en qué parte se refleja en este dibujo. Mira un color. No sé, si te hago como la mía. Yo lo hago como aquí en este lado del celular. Ah, eso es un de anticonceptivo. Igual la lata. Sería como a la mente lo que la persona siente, piensa. En los ojos. En los ojos, ok. Y entonces en los ojos, ¿qué puede haber? Ella le gustan los ojos. Los ojos, ok. Sinceridad, me imagino. Ok. La parte de la sensibilidad, ok. Acepto una bestia. Listo. Entonces seguimos con la palabra sexo. Entonces, en el muñeco, ¿cómo identifica la palabra? Yo me identifico con acá donde están los mujer y hombre, aquí abajo. Y hombre ahí y mujer allá. ¿Listo? Y ella. Cerebro. ¿Empieza a hablar? Ok. Cerebro. Listo. Y la siguiente es salud sexual, Salud sexual. que tiene que ver con... Digo que con esto de aquí manejo natural, método natural. Okay. La misma. Del campo, no sé. Ahora con identidad de género. Yo me identifico con las llaves. ¿Con La- la llave? ¿Listos? Con maleta. Con la maleta. ¿Pero puedo decir otras más? Sí, las que quieran. ¿Qué otra cosa? Con la plancha. Cuidado con la plancha. Con la plancha. Yo me identifico con el celular y con los tornillos. Ok. Ahí está, mira. Por eso entonces. Dice que está allá, Una bola. tiene como unos círculos negros. Una bola. Ah, está. Ah, es como para hacer los huevos, como la cocina. La cacerola. Sí, la cocina. La paila. La paila. La paila. Bueno, eso. Con la paella de ella. Y el balón. Ah, y el balón. El balón, sí. Listo, entonces sería identidad de género. Listo. Y reproductivo. Reproductivo. El productivo. ¿Con cuál la haces? Utilizamos el condón. Condón. Y una época utilizamos el Late. late, esa es late. Ah, ok, ok. Pero no utilizamos más. Nosotros no utilizamos. ¿Listo? Reproductivo. Ahora vamos con la otra. Identidad sexual. Ahí acá. Identidad. Adelante toca la pregunta de ella. Identidad. Sí, la de acá. La identidad sexual. Esa es como la persona sienta que es
si es de género masculino o femenino. Ella dice que los ojos. ¿Los ojos? Yo no, los ojos. Y yo la cola. ¿La tuya? Julio. ¿Listos? Aquí. Listos. Ahora vamos con orientación sexual. Esta es como la atracción hacia otra persona, física o emocional. Las manos. Le gustan las manos. Le gustan las manos. Le gustan las manos, como las mías. A mí me gustan, que me gustan. A mí ahí en ese caso me gustan los ojos. ¿Está? Ok. Con sensualidad. Sensualidad. Con la parte del tacto, el oído, la vista. Con lo que uno... Entonces identificamos que Sí, Con la vista. con la vista, yo con el tacto con el tacto. y los ojos. Ok. Listos. Ahora sigamos con erotismo. Erotismo. Sí, como una estimulación que te llegue a placer sexual. Ninguno. Ella dice que ninguno. Una idea, un video. El corazón. Es el corazón. A mí sí como una idea, un video. Pornografía. Pornografía, su mamá. Dice usted que la pasa viendo. Ya lloré todo el día, no le acaba. ¿Listos? Y hay con vinculación afectiva. La amabilidad de la persona. Amabilidad. Amabilidad, respeto. Amabilidad, respeto. Y el amor también. ¿Listos? Entonces, esto era como para relacionar los conceptos que están ahí a la imagen del muñeco. Entonces, luego ya seguiríamos con bueno, entonces ya seguimos exponiendo los derechos sexuales y reproductivos que hay. Entonces, como una diferencia, los derechos sexuales es más a la libertad de la persona de ejercer su sexualidad. Que si usted quiere estar con la otra persona, pues en esto pues está libre de cualquier tipo de abuso, coerción que le genere que tenga que hacerlo, porque la otra persona lo diga, violencia, discriminación. Entonces buscar que esté libre de eso y pues que lo pueda hacer de forma libre. Y la parte reproductiva, es ya la persona que si quiere decir cuántos hijos quiere tener, que si no los quiere tener, la cantidad, en qué lugar, qué tipo de familia quiere, si quiere la convencional que sería papá, mamá e hijos, o si quiere otro tipo de familia que existe. Entonces, tener en cuenta este ejercicio de la sexualidad es que sea de forma libre, placentera, autónoma e informada. Entonces es con el fin que queremos esta sesión educativa. Entonces uno de los principales es primero reconocerse a sí mismo como seres sexuales. El otro es fortalecer su autoestima y autonomía en la toma de decisiones en relación a la parte sexual. Aquí sería la parte de disfrutar de forma satisfactoria, placentera y pues sin ningún tipo de riesgo ni miedo ni vergüenza a la actividad sexual. En esta parte ya sería como estar informado, educado sobre
las opciones reproductivas y de sexualidad que hay. Y pues también relacionar la parte de los servicios de salud que nos pueden dar. En la parte de acá sería como decir con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales, pues si son deseadas y que tienen que ser como de forma consentida por ambas personas. En esta parte ya decir la posibilidad de ejercer el derecho de procrear o no, pues para o si quieren como realizar cuántos hijos quieren tener, como un control de esa reproductividad. Aquí en el séptimo sería como decir sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo. En Colombia hay tres como situaciones en que se puede. La primera, que haya sido por una violación, que el feto haya salido como deforme, o si la vida de la madre está en peligro. En Colombia serían esas tres. Pero pues posteriormente pues se buscaría como que fuera libre, como para que la persona, la mamá, no tuviera que exponerse de forma ilegal, pues a realizarlo. En el octavo, hacer métodos anticonceptivos. Estos ya serían por parte de los servicios de salud que lo pueden prestar de forma segura, que sean eficaces y que le ayuden a la persona de acorde a las necesidades que tenga. Aquí, pues decir el número de nacimientos que quiere. Aquí, no someterse bajo ningún pretexto, amenaza o chantaje a pues algún tipo de maltrato físico o abuso relacionado a la parte sexual. Y en esta parte, que por parte de los servicios de salud, que reciban la parte que le permitan los embarazos y los partos seguros, pueden disfrutar de una buena vida sexual. Entonces debe ser dado por los servicios de salud. En la otra, bueno, esta ya sería como información extra. Entonces diría que los servicios de planificación no tienen costo, deben ser dados por la EPS. Aquí ellos pueden pedir como una asesoría, que si quieren aplicar algún método anticonceptivo. En esta parte, pues, para los menores pueden hacerlo con el padre o con el acudiente, o si no quieren, no tienen la necesidad que vaya con ellos. Aquí la interrupción voluntaria del embarazo, pues según las tres causas que les mencionamos, la puede generar, que todas tienen derechos a realizarla, pues dependiendo si cumple alguno de estos casos para la interrupción del embarazo voluntario. Y esta también es que les había mencionado, es cubierta por el sistema de salud y es obligación de ellos proporcionarle a la persona. Y ya explicando esta parte sobre los derechos sexuales, entonces les tengo como una actividad. Esta sería como la aplicación de la salud sexual basado en el conocimiento científico y basado en lo que les expuse. Entonces les tengo como distintas palabras, como para que le pongan. ¿Esa? Okay. Muy bien. No, la exploración sexual. Ya está. Ya está, no, Es como para relacionar los derechos que les había mencionado.
Después me pasa. ¿Qué lo pongo? ¿Lo pongo acá? ¿Lo tenemos? Pues los que quieran. Sí. ¿Está? ¿Listos? Y ahora les tengo como otra actividad. Esta es también para como asociar los derechos sexuales. Entonces, es como la idea de este, o sea, esto nos permite como entender los derechos sexuales y reproductivos y en esta parte nos permite como aplicarlo a la vida cotidiana. Los distintos. Si quieres, les voy a dejar acá los derechos. Aquí en esta diapositiva. Listo ya. Entonces seguimos con las conclusiones. Entonces ahí abajo de esa actividad hay como un cuadrito para las reflexiones. Entonces las escriben y si nos quieren hablar de eso, pues nos dicen. ¿Ciertas conclusiones? Sí, reflexiones sobre el tema, sobre lo que piensen, si aprendieron de esta sesión. No, sí, aprendimos, aclaramos varios temas, varias cosas que no teníamos claras y nos ha servido para mejorar en pareja. Sí. No, pues nos hemos dado cuenta de las diferencias, de en qué nos identificamos, en qué cosas tenemos en común y qué cosas no, que no, pues hay veces que la cosa funciona, a veces que no. Pero sí, ha servido para aclarar varios temas y varios conceptos que tenemos no claros. Bueno, espero Dile que... sin palabras. Sin palabras. Pues espero que la sesión educativa les haya ayudado pues, en el desarrollo de su vida cotidiana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Hoy vamos a realizar la segunda sesión que se llama Prevención y Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva. Entonces vamos a iniciar con el objetivo general. El objetivo general es enseñar a la población adulta y joven las prácticas de autocuidado de la salud sexual para la prevención y promoción de la salud. En los específicos, entonces primero vamos a instruir a la población adulta femenina la adecuada realización de la autoexploración mamaria. Y segundo punto, vamos a instruir a la población adulta masculina la adecuada realización de la autoexploración de los testículos. Vamos a iniciar con las lluvias de ideas. Listas. Entonces,
prevenir o promocionar la salud sexual. ¿Con qué podría ser? ¿Qué? ¿Propaganda? Ok, ¿listo? Con talleres de pareja, Desde la pareja, ok. charlas, charlas. Ok, charlas. videos, Videos, ¿sí? Videos. Ok. ¿Ya te lo tocamos? Sí, habitual hacen la exploración, pues en tu caso mamaria y o testicular. Sí, ¿Sí? para Ok. aprender a ¿En qué momentos lo hacen? de las manos. examen, el examen, Autoexamen. el periodo, cuando da el periodo. ¿En periodo? Pues es más factible cuando uno tiene el periodo tocar cosas diferentes Ok. que hayan en el seno. Humoritos. Bueno, Ok. ¿Y en tu caso? yo nunca he hecho esa exploración. Bueno, pues en esta sesión entonces vamos a explicar las dos técnicas y pues en el momento que se realizaría, cuáles son los factores de riesgo que pueden generarlo y pues hacer como una dinámica en relación a la autoexploración. Entonces, seguimos Femenina. eh, con la definición de... En esta parte del autocuidado de la salud vamos a generar como una serie de definiciones. Entonces la primera es salud sexual, entonces es la experiencia que tiene la persona de forma permanente de bienestar físico, psicológico y sociocultural. El propósito. El propósito es que la persona tenga una vida libre de enfermedades, de lesiones, de violencia, incapacidad o incluso el riesgo de muerte. Y en la población, como generar una vida sin temor, vergüenza, sin culpabilidad o ideas falsas sobre la sexualidad, sino con estas sesiones educativas generar como la capacidad de disfrutar y controlar la propia sexualidad y reproducción de la persona. Entonces en esta parte vamos a explicar la exploración mamaria. Estos son como unos TIC. Entonces dicen que realizarlo cada mes, pues como para realizar como un hábito en la persona de que realice el autoexamen. Dice que del 5.º al 10.º día, después del sangrado menstrual, y esto es porque en las mamas hay menos sensibilidad o hinchazón, entonces como que permite generar una mejor valoración de si hay presencia de masas o algo que sea raro en el seno. Dice que a pesar de que ya en la adolescencia se está desarrollando, es preferible como enseñarle eso a la hija, como para que se ayude a familiarizar en la parte que la textura, que es normal, que no, ¿sí? Y las instrucciones para aplicarlo y posteriormente como una imagen para que sea más gráfico. Entonces, que utilizar el dedo índice medio y el anular para realizar los movimientos circulares, como del tamaño de una moneda. Pues ahí se aplica como una presión ligera y después va aumentando la presión mientras se hace el examen. Ya con la mano derecha se explora la izquierda y viceversa, ¿sí? ¿Listo? Entonces se realiza primero el patrón vertical, que es... ¿Listo? Entonces se realiza como patrón vertical, circular, seccional, recostado. Colocar la mano Y como debajo del hombro y seguir el uso del patrón vertical y realizar frente al espejo. Aquí ya estamos de forma más gráfica.
Entonces el patrón vertical es iniciar desde la axila hasta esta parte, la parte media del tórax, hacerla así, como arriba y abajo, como aparece acá en el patrón, de arriba a abajo. ¿Sí? Entonces ahí se van haciendo las presiones. Luego ya va como la parte circular, entonces se inicia desde el pezón hasta... ¿Va dando la vuelta? Ajá, dando la vuelta. ¿Y Como esto que llega aquí qué? es hasta ahí como terminaría la exploración. O sea, entre más pequeños, después se va agrandando el círculo, para mirar todo el seno. Luego ya se dividen como en secciones, como si fuera una pizza, entonces se va haciendo las presiones. Se hacen las presiones ahí. Luego aquí ya lo de recostado, se pone como una almohada acá y se comienza a hacer el patrón vertical que es este. Entonces se comienza a hacer de abajo arriba, de abajo arriba, de la axila a la parte media del tórax. Luego de acá ya se hace frente al espejo. Entonces primero los brazos van a estar a los lados. Luego puedes poner los brazos en la cintura y mirar en el espejo si hay algún cambio. Después arriba. Ajá, y después ya se alzan los brazos como aparece acá, para ver cómo está el seno. Entonces sería como la forma de realizar la exploración de la mama. Y aquí como tener en cuenta que buscar al momento de hacerlo, entonces buscar como si hay como bolitas en la mama o en la axila. Por eso es importante también hacerlo en el patrón vertical, iniciar desde ahí. Si hay irritación en el pezón. ¿En el pezón? En el pezón o en la piel de la mama. En la parte de, si hay algún tipo de arrugas o hundimiento del pezón. Que sea como si uno lo tocara y se metiera. Si hay un cambio inusual del tamaño o la forma de las mamas, si hay presencia de dolor o sensibilidad que no desaparece. Acá si hay como algún tipo de enrojecimiento en el pezón o en la piel de la mama, aquí si hay alguna secreción inusual en el pezón. Como si hay algo anormal. Y la inversión del pezón es como... El pezón tiene como una puntita. Es como si se le metiera. Entonces eso sería como Se hunde. Se hunde, se hunde el pezón. Entonces eso sería como para buscar sobre la autoexploración de la mama. Y acá como unos factores de riesgo, decía pues se aumenta según la edad, si ha tenido como antecedentes familiares, al inicio de la menstruación a partir de los 12 años, y tiene como sobrepeso en la edad adulta, falta de actividad física y consumo de alcohol. Es como unos que lo pueden predisponer. Pero si no tiene pues ninguno de estos factores, pues es al igual recomendable pues hacerlo de forma por mes, ¿sí? Bueno, como para prevenir. Luego ya seguimos con la autoexploración de los testículos. Entonces, aquí realizarlo de nuevo al inicio al inicio de cada mes, a partir de la pubertad. Entonces dan como un consejo que era como seleccionar un día fácil de recordar. Entonces, por ejemplo, el primer día del mes, o realizar antes o después del baño con agua tibia. Entonces, realizar esa autoexploración. La parte del uso de agua tibia, esto permite como provocar la piel del escroto que se relaje y pues que permita realizar una mejor autoexploración. Como factores de riesgo, entonces que los testículos no desciendan, estos al nacer, que no desciendan a la cavidad abdominal, o sea, acá, en esta parte, pero es poco probable que pase, pero pues puede generar, y que tenga antecedentes de cáncer testicular. Las instrucciones, entonces sería como utilizar ambas manos para revisar los testículos uno por uno. Entonces ahí se coloca el dedo índice y el medio
en la parte posterior del escroto. em, digamos, no, digamos, acá está el escroto, entonces el dedo índice y medio se pone acá, en la parte de atrás, y el pulgar se pone en la parte delantera del escroto, ¿sí? En cada uno de los dos se realiza así. Y se realiza primero con presiones suaves, uno a uno, de arriba hacia abajo, y pues de forma viceversa, si hay como alguna presencia de un bulto. En la parte del epidismo, que es un poquito más arriba, ahí se puede sentir como una masa, pero es lo normal, entonces no, como no confundirlo. También observar frente a un espejo los testículos para reconocer como su forma, el color y pues si hay algún tipo de hinchazón o inflamación. Entonces acá está como la gráfica, entonces aquí las manos índice y medio en la parte de atrás del escroto y el pulgar delante del escroto y si hay, van haciendo como unas presiones a ver si hay alguna presencia de bulto. ¿Sí? Entonces ahí se va haciendo. Sí, es como una guía. Y pues en el espejo, sí, pues mirar si hay algún cambio. En las posibles señales de alerta al realizar esta valoración es que haya presencia como de bultos en los testículos, que haya cambio de forma y color, que haya como retención de líquido en el escroto, eso pues provoca como la hinchazón, como sensación de pesadez y dolor o molestia. Y ya, pues antes de terminar con las conclusiones, les tengo como una actividad, entonces así te va a pasar como una muñequita, es la que tiene como el seno, para que hagas la exploración mamaria, y así te voy a dar como el escroto, hagas la valoración. ¿Cuál es el derecho? Listo. Entonces, pues ustedes me dirán, ¿cómo inicia? Usted está muy blando. Ajá, con el dedo índice y medio. Los dos estos. Con estos. Los dos dijiste para adelante. No, entonces siempre y todo con dos. Sí, entonces acá atrás y adelante. Entonces aquí como desde la axila, de la parte vertical. Me rompieron puro polvo. Ya listo. Lo exploré por todos lados. Por todos lados. Y pues ahí, bueno, entonces como ya hicimos como la dinámica, ahora vamos para la parte de las conclusiones. Entonces yo les tengo como una hojita. Lo de la hojita es que primero como compartir los resultados de que sobre la exploración, si tienen alguna duda o algo. En la parte más como la de acá, es como las conclusiones de que quieren, de las reflexiones sobre el tema, sobre qué les sirve, que si quieren profundizar en algo. Y listo. Entonces, en las conclusiones, que tienen algún tipo de reflexión sobre el tema. A mí pues me gustó sobre lo de las preguntas del seno. Ah, ok. Entonces, por eso. Y a mí por lo que el tema es la exploración del ¿qué me llamó? ¿El testículo? Del testículo nunca lo he hecho. Entonces es importante porque para la salud sexual mía, que yo nunca lo he hecho. No sé, no hay en función en televisión, en las empresas de EPS, para esa parte más, porque todo lo colocan hacia las mujeres, pero los hombres no ha habido esa difusión. Esa vaina hasta ahora ni yo he llegado a ver esa cuestión. No lo veía importante. Parece pues me parece importante.
Sí, es como Como distintos- prevención. Ajá, como prevención, esas acciones que uno puede hacer, pues para disminuir los riesgos. Pero sí, hay, en la parte testicular no es muy frecuente que hagan propaganda sobre este tema. Lo hacen más en la parte de la mama. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos para nuestra tercera sesión. En este caso, pues vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Entonces, tenemos como objetivo general enseñar a la población adulta y joven los distintos servicios de salud sexual que están en el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, pues para el desarrollo del ciclo vital de la persona. Los objetivos específicos, pues instruir a los distintos servicios de salud que hay, específicamente la planificación familiar, y explicar los distintos métodos anticonceptivos que se encuentran, ya sea por su frecuencia de uso, efectividad, ventajas y desventajas. Y esto con el fin de generar una mejor toma de decisiones a la hora de elegir el método anticonceptivo. Entonces iniciamos con la lluvia de ideas. Entonces, ¿qué servicios conocen de salud sexual? Yo la tengo. La T, la U. Ah, no, pero me refiero a los servicios que da la parte de salud. Nosotros hemos ido a bienestar familiar, a bienestar, hacen eso de reproducción Pro sexual. familia. Pro familia, en la EPS, EPS, para ver los métodos de planificación. Entonces, ¿sabes qué dice su mamá? Ah, los que conocen. Sí. La T, la que conozco. La T. La T. El condón El color. y el ese ¿cómo se llama? Por fecha, ¿no? Calendario. 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 Ok. Sí. Básicamente nos hemos ido por el calendario. El O calendario. sea, lo primero hicimos la T y bueno, practicamos el condón y calendario, pero la T la quitamos por los riesgos de cáncer, que esa cosa de la pega malísimo para mí. Ah, ok, ok. ¿Y algo que quieran aprender sobre este tema? Sobre el tema ¿Qué del cáncer. beneficios tiene y qué no tiene? Bueno, ampliar como el tema del calendario, sí. Ok, y ampliar información sobre el calendario. Ok. Sí, sí. Listo, entonces ahí me voy a especificar más en el calendario. Sí. ¿Listo? Entonces, pasamos a los servicios de salud que tiene la persona derecho de tener. Entonces, que tenga la parte de vacuna, la hepatitis B y el virus del papiloma humano para la mujer. Acá la atención integral a las enfermedades de transmisión sexual o el VIH, SIDA. Entonces ahí pueden hacer parte. También atención a los embarazos y parto. Detección temprana de alguna alteración en el desarrollo de los jóvenes. Una consejería de suministro de distintos métodos anticonceptivos para hombres y mujeres, ya sea de forma temporal o permanente. Entonces ya sería con barrera, con hormonales, dispositivo intrauterino, demás. También en la parte del cáncer de cuello uterino, cáncer de seno y cánceres en el aparato reproductor masculino, en interrupción voluntaria del embarazo, según las 3 leyes, que es que la mamá esté en riesgo, que el feto salga con algún tipo de deformidad y que ella haya sufrido algún tipo de violación.
Y acá la esterilización definitiva para hombre y mujer mayores de edad. Luego, pues, ¿qué es planificación familiar? Entonces, este que tiene como la finalidad de planear el número de hijos que se desea tener, pues, según el tiempo que quieran que sea la gestación. Esto sería con el método de los anticonceptivos. Esto es para garantizar que a la mujer, cuando esté en edad fértil, pues no se expuesta a tener algún tipo de riesgo de embarazo. Entonces, por eso, entonces en esta parte la persona tiene derecho de forma libre, responsable e informada de realizar este tipo de planificación y pues el número de hijos que quiere tener. Entonces, en esta parte, que son los métodos anticonceptivos, entonces ahí esto limita la capacidad reproductiva del individuo o la pareja, de forma temporal o permanente. Entonces, los factores que intervienen en esa elección es si la pareja es estable, si es soltero o soltera, el periodo que se tienen las relaciones sexuales, las ventajas y desventajas de cada método, el precio, entre otros. Entonces, esto además de generar como una protección anticonceptiva, pues también realiza como una protección a infecciones de transmisión sexual, estos métodos anticonceptivos. En esta parte son como los principios que se tienen ante la anticoncepción. Entonces son como que el Estado debe producir y brindar información sobre estos servicios, que garantizar la mejor toma de decisiones, que el Estado no tiene ningún tipo de provisión al tipo de decisión que quiera tener la persona en la reproducción y garantizar el acceso a estos métodos anticonceptivos de forma gratuita. Entonces aquí sería como la frecuencia de uso. Entonces aquí encontramos los orales, que sería de forma mensual, los hormonales inyectables, mensual o trimestral, los implantables subtérmicos, cada 3 a 5 años, dispositivo intrauterino cada 10 años, parches transdérmicos de forma mensual, el anillo vaginal de forma mensual y el anticonceptivo oral de emergencia. Este es posterior a las 72 horas de tener actividad sexual sin protección. Y pues acá como un dato interesante es que los adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años pueden acceder a las consultas anticonceptivas en los servicios de salud. Entonces, en los métodos anticonceptivos hormonales encontramos las pastillas, hay 97%, entonces se realiza de forma oral. Bueno, las ventajas: no interfiere en las relaciones sexuales, ofrece protección continua y efectiva, puede regularse el ciclo menstrual, después, y también como se puede eliminar los cólicos. Se puede suspender y pues no afecta la parte de la fertilidad en la mujer. Y las desventajas no es conveniente para las mujeres que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia. Se necesita motivación diaria, pues debido a que deben hacerlo, tomarse la píldora, pues para evitar este tipo de olvidos, pues pueden alterar la efectividad. En los métodos anticonceptivos hormonales encontramos las pastillas, es oral, efectiva al 97%, no interfiere en las relaciones sexuales, ofrece protección continua y efectiva, puede regular el ciclo menstrual y eliminar cólicos. Al dejar de usarlo, la mujer recupera la fertilidad, que pueden pasar entre 2 a 4 meses. Las desventajas: no es recomendable cuando se realiza de forma poco frecuente las relaciones sexuales, se necesita motivación diaria para realizarla, debido a que pues, puede generar como algún tipo de olvido y esto puede generar afectación en la efectividad. No genera doble protección contra las enfermedades de transmisión sexual o el VIH-Sida, requiere consulta médica
Este genera en la paciente náuseas, dolores de cabeza, sangrado a la mitad del ciclo y pues se desconocen sus efectos a largo plazo. Lo que realiza esta pastilla es como una modificación hormonal que pues evita la ovulación y sí, pues no permite que realicen los espermatozoides una adecuada movilización. El siguiente es las inyecciones. Efectividad del 97%, es efectivo y seguro, da privacidad, no interviene en el coito y no se deben preocupar por tomárselo diariamente. Esto puede generar cambios en el sangrado al inicio, sobre todo, fertilidad se demora en retornar hasta 4 meses. Este puede presentar dolor de cabeza, aumento de sensibilidad en los senos, no hay doble protección. Y este mecanismo es igual que las pastillas, pero este tiene como la ventaja de presentarse desde 1, 2 o 3 meses de realizarse las inyecciones. El anillo anticonceptivo vaginal, efectivo del 98%, ventaja es muy efectivo, da privacidad, pues las ventajas de lo anterior de las inyecciones. Por lo contrario, en las desventajas puede generar como flujo, irritación vaginal, dolor de cabeza, aumento de peso, náuseas o sangrados irregulares. No presenta doble pues, protección y pues comienza a tener efecto más o menos en los 7 días posteriores a la inyección. Este dispositivo pues lo que hace es pues, lo mismo, hace como una modificación hormonal pues, en la parte de su liberación. Entonces se tiene la ovulación y engrosa el moco cervical. Seguimos con la hormona subdérmico o implantes, 98% de efectividad, es muy efectivo. Luego de la implantación debe realizar como una protección al embarazo por 5 años, no interfiere en las relaciones sexuales y la efectividad de la fertilidad regresa inmediatamente, pues después de quitarse las cápsulas al retirarse. Como desventajas es que no hay protección de las ITS, hay goteo entre menstruaciones, también genera, o sea, no hay presencia como de sangre, pues cuando se realiza la menstruación, da dolores de cabeza, mareos, nerviosismo, náuseas, entre otras. Este es como se inserta en el antebrazo de la mujer, se le colocan como 6 cápsulas. Entonces, este es como para que solo genere una hormona, que sería la progesterona. Solo una hormona. Entonces, se inserta en el antebrazo de la mujer y ya, eso dura entre 5 años. La utilización detiene la ovulación y pues altera el moco cervical. Posteriormente, pues les explico qué tiene que ver el moco cervical. La parte hormonal transdérmico o parches anticonceptivo tiene 99% de efectividad, no interfiere como ventaja, no interfiere en la relación sexual, no implica tanta atención. En desventajas, pues no protege doble. Si se olvida cambiarlo a la semana, puede haber un embarazo. Pues puede haber como una reacción en la piel, ¿sí? Donde se coloca, en esta parte. En este caso se encuentra en esta parte. Una irritación oral. Hay dolor menstrual o abdominal y pues toca consultarlo antes de usarlo. Esto es como un parche fino que se coloca a través de la corriente sanguínea. Este es para liberar una cierta cantidad de hormonas. Esto pues va a impedir el embarazo. Pues este se realiza por semana o por 3 semanas y la cuarta pues descansa. Y siguiente, esto ya sería de emergencia. Esto es cuando la persona pues se les olvida tener relaciones sexuales y no se protegen. Entonces tiene las primeras 72 horas para realizarlo. Este es más efectivo entre menos se demoren en aplicarlo. Las ventajas es que estos pueden prevenir el embarazo. Pues al tener relaciones sexuales sin protección, esto como desventaja pueden generar náuseas, vómito, dolor de cabeza, mareo, sensación de fatiga, pues entre otros. Y estas pastillas hay como una elevada dosis de las hormonas y este se aplica cuando hay algún tipo de
violación, relación sexual no deseada o falla en el método. Puede ser que se rompa el condón. Entonces se puede aplicar ahí en el paciente. Pues esto detiene, la forma en que detiene el embarazo es que como detiene la ovulación o disminuye la movilidad del espermatozoide. Siguiente, entonces seguimos con el dispositivo intrauterino. Este tiene el 95-99% es efectivo. Tiene una duración hasta 10 años. La fertilidad regresa relativamente después de que se retira. Y no interfiere con las relaciones sexuales. Desventajas, pues no hay una doble protección. Este dura los primeros 3 meses. Luego hay que puede haber como, después de estos 3 meses, puede haber como un sangrado abundante. Y entre los periodos se puede generar como cólico y dolor durante los periodos. Y pues requiere ser colocado y retirado por un especialista. Este lo que hace es se aplican en las trompas de falopio, que son estas. Se aplican ahí y pues bloquean algún tipo del óvulo o movimiento del espermatozoide. Entonces lo bloquea para que no genere como la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Entonces evita eso. Y las de barrera. Encontramos el condón masculino. Este tiene el 85-97%. En las ventajas, pues genera como prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH-Sida, también lo puede prevenir. Previene embarazos. Pues este no tiene ningún efecto colateral. Puede usarse en hombres de todas las edades. También ayuda a que el hombre pues, no eyacule prematuramente. En las desventajas, pues no protege contra la herpes o el virus de la verruga genital o otras enfermedades que tengan que generen algún tipo de úlceras en la piel no cubierta por el condón. Puede generar irritabilidad si es alérgico a látex. Puede reducir la sensibilidad y este se realiza básicamente para que retener el semen dentro del condón y que no haya ningún contacto con la vagina. Entonces es eso, para que no haya entrada de los espermatozoides. Entonces hay como unas indicaciones de uso. Entonces ahí antes pues verificar la fecha, que la envoltura esté bien y pues abrir con los dedos, no ni con las tijeras, ni con las uñas, ni nada de eso. Entonces se sujeta con la yema de los dedos y se va acomodando el condón. Es preferible que esté erecto y eso pues facilita para que no haya como presencia de aire y pues si hay presencia de aire pues hay riesgo de que se rompa el condón. Entonces por eso se realiza lentamente hasta la base del pelo. Al terminar las relaciones sexuales pues se quita cuidadosamente sin que se salpique, se hace un nudo y se bota. También existe condón femenino. Pues antes de tener relaciones pues la mujer lo coloca dentro de la vagina, ¿sí? Pues para evitar que no haya ningún contacto. Hasta ahora lo sé. Entonces aquí está como unas indicaciones. Entonces antes de abrirlo lo mismo, mirar la fecha, abrirlo con las yemas, no con tijeras ni con uñas, solo con las yemas de los dedos. En este pues se debe mantener el anillo movible en el fondo del condón. ¿Sí? El modo que aquí está. En el anillo movible. ¿Listo? Entonces se coloca con los dedos, se hace presión en el anillo interno, que es este. Bueno, entonces se va introduciendo en el orificio de la vagina y pues con la otra mano se separan como los labios de la vulva, se separan y pues para introducirlo hasta que llegue pues de ahí se debe verificar que el anillo de la parte externa esté cubriendo como la parte externa de los labios mayores. Tienen que cubrir esa parte y debe ser pues la penetración guiada dentro del condón, no puede estar fuera, porque pues puede haber como un riesgo.
Pues al terminar las relaciones sexuales, pues se quita el anillo externo y se va retirando ligeramente, de poco a poco, y luego ya se desecha en la basura. Luego serían como los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Ahí se aplica el calendario fértil. Entonces aquí encontramos el calendario. Pues dice que si la mujer, lo puede usar la mujer que tenga como, conozca su ciclo menstrual, que lo conozca a la perfección. Y pues esto, sí que tenga conocimiento de los días que es fértil o no. Pues ahí son ventajas, pues que no tiene efectos colaterales, pues no tiene ningún costo. Puede ser cuando ambos, se puede realizar cuando ambos están como comprometidos en tener en cuenta los días de fertilidad. No hay efecto durante la lactancia, y pues cuando el hombre, y pues se involucran al hombre en la planificación. Las desventajas, pues requiere tiempo pues para mirar si el funcionamiento del cuerpo, tiene que llegar como un registro del ciclo, pues la mujer debe tener como los ciclos regulares, pues para realizar ese tipo. En la parte, bueno, entonces luego seguimos con el moco cervical. Pues este es poco confiable porque puede generar algún tipo de fallas en la utilización. ¿Y qué moco cervical? El moco cervical. Ah, ya, ya. Sí, lo que uno secreta antes de ovular o tener el ciclo menstrual. Este no, pues ventajas es que no tiene como un efecto colectivo, no tiene costo, se puede comprometer entre ambos, tiene como básicamente las mismas ventajas que el anterior. Pues otra vez como desventaja pues requiere conocer muy bien su cuerpo y pues llevar como un registro de su ciclo. Es como ese moco transparente que sale a veces. Sí. En esta parte, entonces como que la mujer revisa sus secreciones cervicales. En esta parte pues hay un moco que se torna como húmedo y comienza como a estirar entre los dedos. En esta parte la mujer es muy fértil. Entonces, Te queda conchinada. bueno, entonces en esa parte pues es muy fértil. Ah, mira, acá está el moco. El moco cervical está ahí. Pues ahí se debe evitar el coito. Aquí hay como la temperatura basal, pues tiene las mismas ventajas que el anterior y desventajas. Entonces en esta parte pues la mujer debe tomar como la temperatura, ya sea de vía oral, rectal o vaginal. Entonces en las mañanas, pues antes de levantarse de la cama, pues ahí tiene que la mujer se sube de 2 a 5 Celsius, cerca de pues, el tiempo de ovulación. Entonces requiere que ahí la persona no debe realizar el coito. ¿Sí? Si aumenta más de lo normal en esos días, no se debe realizar el coito. El coito interrumpido, ese es poco confiable, pues porque sacan el pene cuando va a eyacular, pues es muy probable que haya como contacto del fluido y pues que embarazo, por eso no es recomendable no realizarlo. Bueno, pues se retira de la vagina pues cuando va la eyaculación. La parte de los métodos vaginales, entonces hay los Espermatozoides. espermaticides. Es lo que hace es como matar a los espermatozoides o disminuir como su movilidad, ¿sí? Para que no generen como la fecundación, o sea, entre el espermatozoide y el óvulo. Entonces como que lo bloquea. Entonces la ventaja es que es controlado por la mujer, no tiene como efectos colaterales, puede ofrecer mayor lubricación. Desventaja, pues puede provocar reacciones alérgicas a la persona. Entonces, aquí están como las presentaciones, aquí, como en cremitas o en tabletas, como para matar los espermatozoides. Aquí encontramos como el diafragma. Eso es lo que es como una cúpula que se pone como en el cuello uterino. Y esto es lo que hace como que bloquea el paso de los espermatozoides. Y como para que no genere algún tipo de afectación.
y pues que no pasen a las trompas de falopio, pues para que ahí se pueden encontrar con el óvulo y pues generar como la fecundación, entonces lo bloquean. Pero este no es disponible en el país, ni el anterior que les voy a decir. Este sería el capuchón cervical. Hace la misma función de este, pero es como más pequeñito. Pero no se encuentra disponible. Métodos anticonceptivos definitivos, esto ya sería como la parte quirúrgica. Entonces, de forma permanente, para pues, no tener como fertilidad. Entonces hay como para la ligadura de las trompas, 99% efectividad, porque pues puede haber como algún tipo de alteración y que no haya hecho bien la cirugía o condiciones del paciente que pues no sea como en ese 1% eficaz. La ventaja, pues si la persona no quiere tener hijos, pues esto lo ayuda de forma permanente, no interfiere en las relaciones sexuales, puede realizarse inmediatamente después de dar a luz. Pues si ya anteriormente haya tenido un hijo, entonces si la quiere hacer, pues la realiza. Pues como desventajas puede llevar como riesgos, dolor, puede generar como dolor al principio, es muy difícil que sea reversible. Pues si la persona no quiere, pues ya quiere tener hijos, pues es muy difícil que se vuelva pues, a ser fértil. Y este lo protege de las enfermedades de transmisión sexual. Pues este se hace como una incisión en el abdomen de la mujer, se cortan las trompas de falopio, se cortan estas, se quitan, o se cortan y ya, y pues no permite el paso del espermatozoide. Y la vasectomía, en caso de los hombres, 99% de efectividad, pues por lo mismo. Es muy eficiente si la persona no quiere tener hijos. Bueno, las mismas ventajas que el anterior. No previene, desventajas, no previene las ITS. Le genera como leves molestias durante los 2 al tercer día. Pues luego del procedimiento, pues en esta parte pues se realiza como una pequeña incisión en el escroto y pues ahí se corta como la conducción que realiza los espermatozoides. Entonces como que pues lo corta. Luego ya acá hay otro tipo, sería la abstinencia sexual. Esto es que la persona pues no quiere, pues no va como a satisfacer su apetito sexual. Esto ya lo hace de forma voluntaria o involuntaria. Pues porque es como algo, no es como algo, su manifestación natural es de envidia, entonces como que las bloquea. Pues esta decisión es libre y responsable, pues no debe ser determinado por el miedo o pues algún tipo de tabú o algo así. Si la persona lo quiere realizar, que sea totalmente libre de tomarla. Requiere fuerte motivación y compromiso. La ventaja es que pues no hay ningún tipo de tener alguna enfermedad de transmisión sexual o de embarazo. Esa sería como la ventaja. Y acá hay como un cuadrito de la toma de decisiones. Entonces ahí ya se toman en cuenta las distintas opciones, las que les mencioné. Pues es una variedad de elecciones que puede tener la persona. Entonces hay como una serie de pasos para tomar una buena decisión y que se ajuste a sus necesidades. Entonces el primer paso como identificar las opciones posibles. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Como tener esa variedad de los métodos anticonceptivos, recopilar la información de cada uno de ellos. Esto es para saber en qué situación, qué falta saber, buscar información sobre eso, realizar como una lista de desventajas y ventajas de cada. Bueno, entonces el cuarto paso entonces es mirar cómo se resuelven o pues reducir como las desventajas. Aquí pensar si existe alguna posibilidad de obtener una de esas opciones o otras opciones para tomar la decisión. Acá ya es de forma subjetiva, pues decir cuál le beneficia más, pero ya no es objetivo, sino según la persona, según su percepción. La valoración del costo emocional y la parte relacional pues de cada opción.
y pues ya se toma la decisión y el método anticonceptivo que les puede funcionar. Y pues esto ya debe ser informado, debe ser responsable y pues teniendo en cuenta pues los factores de la persona, y esto pues para generar como algún tipo de cuidado en la salud sexual de la persona. Y tenemos como al final como una actividad, son como esas hojitas, entonces en cada una de esas hojitas, entonces dice como en base a lo que vimos en los distintos métodos anticonceptivos, cuál es el método que les funciona, o si nos quieren explicar cómo manejar el calendario, ya, pues según los pasos que hay acá. Inicialmente usamos el método de la T o DIU. Por muchos años, pero eso era malo, se generó un problema en el sistema, en las trompas, eso se metió allá y podía ocasionar un cáncer, entonces decidimos acabar con ese método y esperamos, ese método duramos como 3 años, que decían que ese método era rápido y vamos como 3 años para volver a tener a Carolina y a Charlie. Entonces el método de la T resultó que eso convirtió en mucho tiempo para ser fértil. La persona duró como 3 años sin ningún método para quedar embarazado 3 años. Entonces decidimos por el método del condón y del calendario. Que manejamos en forma, la única forma es en forma responsable. Sí. Ya no es, y ya toca es meterle como cerebro, como inteligencia. Y bueno, pues ya vamos a pasar como a las conclusiones de la sesión. ¿Les sirvió la sesión educativa? Sí, claro, mucho entendible. Pero ya creo que no había. ¿Nos lleva a grabar? ¿No está bien? Sí nos sirvió mucho. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos cosas que no sabíamos, sistemas que no sabíamos y pues la idea es aplicarlos, a ver qué. Pues nosotros seguimos con el método del condón y el calendario, que es el que nos ha funcionado. Pues, más que todo es para evitar los embarazos, que ella no puede tener más chinos. Entonces, Gracias por ver el video. A continuación vamos a ver los participantes que hicieron parte de cada una de las sesiones educativas que se realizaron.